y no puedes no haberlo notado. No solo a pesar de, sino debido a la gran destreza de mi amigo Dinesh D'Souza, que él quiere argumentar a favor del deísmo. En otras palabras, no puedes demostrar absolutamente que no hay un primer motor. No puedes demostrar absolutamente que no hay un diseñador. No puedes refutar absolutamente. Ningún ateo ha podido desear afirmar que puedes decir que no hay autor, pero puedes decir que no hay argumento para la autoría o el diseño o la deidad, o el creador que haya sido válido o coherente o integral. Pero él quiere contrabandear a través de las costumbres, del argumento sobre el deísmo y el argumento para el teísmo. Si pudiera probar que había un autor, un primer motor, una deidad, un creador, lo cual no puede hacer. Ninguna persona de su lado, incluso tan inteligente como él o más inteligente, ha podido hacer todo su trabajo principal como cristiano. Todavía estaría por delante de él, porque todavía tendría que poder demostrar que este autor sabía que tú y yo estábamos aquí esta noche, que les importaba con quién nos acostábamos y en qué posición, que les importaba lo que comíamos, que les importaba cómo circuncidábamos a nuestros hijos, de qué manera se nos hacía la mutilación genital, que les importaba. Ahora, hay una gran diferencia entre el concepto de una autoría del cosmos y el universo, y la idea de una deidad que interviene, se preocupa, supervisa completamente, conoce, y algunos dicen que ama, aunque tienen mucho que demostrar en ese punto. Y comenzaré sin intentar todo tan objecionable, sin tratar de pasar de contrabando un teísmo por un deísmo, o un ateísmo por un antideísmo. Diré específicamente que soy un antiteísta, y que creo que la emancipación de la religión es la emancipación fundamental que la mente humana debe experimentar, antes de considerar cualquier pregunta seria. Y lo diré de esta manera, ¿sí? Nuestra objeción, mi objeción de nuestro lado, al concepto de una supremacía divina es esta, que refiere todas las preguntas indecidibles, angustiantes de nuestra especie, de nuestro ser. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos hacer la ciudad justa? ¿Hay un propósito para nuestra existencia? ¿Cómo debemos considerar los derechos y deberes que tenemos unos con otros y hacia los demás? Y muchas otras preguntas extremadamente arduas y terribles que ninguna generación humana podrá resolver jamás. Y las remite hacia arriba. Las remite hacia arriba a un monarca totalitario, absolutista, indiscutible, y dice, solo este tirano puede decidir, y sin él, no tendríamos conocimiento de ética o moralidad o realismo. Responder estas preguntas es el inicio de la servidumbre. Es el comienzo de la abyección. Es la definición de la relación amo-esclavo. Es lo que necesita ser roto. Debemos ser libres en nuestra mentalidad primero. Por eso existe el Estatuto de Virginia sobre la libertad religiosa. Es la razón de la primera enmienda de la Constitución. Es la razón de la idea de la separación de la Iglesia y el Estado que no puede ser, teológicamente legislar la manera en que discutimos. Filosofía, moral, ética y todas las otras grandes preguntas que siempre nos agitarán y a las que hay, podría decirse que no tiene fin. Si no hago otro punto esta noche, si no dejo nada más en tu mente, estaría agradecido si has escuchado hasta aquí. La pregunta persiste, y la formularé de nuevo correctamente. Si se cree que sin religión no podría haber un juicio seguro sobre lo correcto y lo incorrecto, ninguna evolución de ideas morales y éticas adecuadas y serias. Si eso es cierto, entonces deberías haber podido nombrar, en lugar de esquivar la pregunta, una declaración moral hecha o una declaración ética hecha o acción realizada por un creyente, una persona de fe que no podría imitar. Ahora, he hecho esta pregunta en público, en televisión, en encuentros cara a cara, en la radio y en la prensa al arzobispo de Canterbury, al cardenal arzobispo de Nigeria, a varios rabinos importantes, a apologistas cristianos en la academia. Nunca he obtenido una respuesta a ello, lo cual me parece interesante.
Esta noche no solo no obtuve una, sino que intentaron cambiar de tema. Cabe mencionar que existe un premio por lograrlo, y yo he encontrado una solución. Una parcial, que es la mejor que haya surgido hasta ahora de un creyente. Te intrigaré sobre lo que será. Tal vez debas rogarme después. Pero hay un corolario a mi pregunta, y es este. ¿Puedes nombrar para mí una declaración malvada hecha o una acción malvada tomada por una persona de fe debido a su religión? Sí, puedes hacerlo. Lo acabas de pensar. De hecho, acabas de pensar en otro. La comunidad de mutilación genital es casi totalmente basada en la fe. Por ejemplo, la comunidad de suicidio-asesinato está casi perfectamente basada en la fe, y en cada caso tiene autoridad textual, escritural absoluta para lo que hace. El Antiguo Testamento contiene el aval para el genocidio, para la esclavitud, para el asesinato de niños y ancianos en calor, por cierto. No, haz que Peter Singer se sonroje en su peor día. Está justo ahí, y es un mandamiento, y está en los mismos pasajes que el original, porque los 10 mandamientos aparecen varias veces, como sabes, en el Antiguo Testamento en diferentes versiones, demostrando el triunfo del relativismo incluso en esas páginas y aproximación. Ahí están esos mandamientos y ahí se mantienen. Y es solo al decidir que de hecho, no hay absolutos religiosos y estructurales. Solo es por eso, y recurriendo al diálogo socrático y a la persuasión moral y, sobre todo, asumiendo nuestra propia responsabilidad por la ética que hemos logrado escapar de las terribles consecuencias que afectan a las sociedades que toman sus mandamientos moralmente en forma de tableta, y no examinan o discuten qué es lo que hace que sea bueno. La vida. Así que a modo de una réplica inmediata. Todo lo que sabemos es cuán poco sabemos. Esa ha sido durante muchos años mi definición de una persona educada, alguien que sabe lo suficiente para saber cuán ignorante es. En realidad es la única, no es mi propia definición original, proviene del griego, pero es la única definición que funciona y nadie trabajando, esforzándose en el campo de la ciencia. Podría posiblemente decir algo menos o más de sí mismos, especialmente en un momento como este. Pero ahí lo tienes. De inmediato la explicación teísta y deísta tiene que basarse en una certeza de que hay un supervisor, y si quieres ser un teísta, un creador cuidadoso e intervencionista que maneja estos asuntos. Y hasta ahora no ha habido una sola frase del Dr. Turek en apoyo de esa proposición. Permíteme darte un ejemplo. Si tú, el horizonte de eventos de Stephen Hawking que acabo de mencionar. Empezaré con uno cosmológico. El horizonte de eventos es el borde del agujero negro. Supongamos que pudieras viajar hacia un agujero negro y verlo y ver el borde de este y notarlo antes de entrar. Por encima y por debajo se encuentra el horizonte de eventos. Si existe, Hawking tenía un colega gravemente enfermo en Cambridge que dijo que si sabía que definitivamente iba a morir, esa sería la forma en que le gustaría irse, cayendo en el horizonte de eventos. Borde del negro porque en teoría podrías ver el pasado y el futuro. ¿Y el tiempo? Excepto que no tendrías suficiente tiempo para hacerlo. Pero sería una gran manera de comprobarlo si fueras un físico. Aléjate de esto, dice la verdad lejos de eso. Estos pensamientos asombrosos, grandiosos o motivadores. Di que esto piensa en el libro en llamas en su lugar. Piensa en los milagros triviales presenciados por campesinos pastores de ovejas en la Palestina de la Edad de Bronce. Y piensa en la deuda que sienten que deberíamos asumir por sus pecados. El Dr. Turek afirmó que los pecados de estas personas, las transgresiones de estas personas y la deuda que deben a su Creador nos unen a todos como pecadores. Qué pena que no seamos perfectos. Qué pena que no podamos hacer nada al respecto. Qué pena que seamos creados ya en prisión y tengamos que ganar nuestra emancipación. Te lo digo de nuevo, esto es servilismo al poder supremo. Ahora, hay personas en esta audiencia mucho mejor equipadas que yo para decir que hasta ahora no hay nada en nuestro mundo natural. Para alejarnos de lo cosmológico, no hay nada en nuestro mundo natural, el globo en el que vivimos, que no se pueda explicar por mutación aleatoria combinada con evolución por selección natural.
Nada funciona sin esa suposición. Todo funciona con eso. Hay muchas cosas que quedan por decidir, pero no es una teoría, o no solo una. Sí funciona, está operativo sin necesidad de una regla principal. La navaja de Occam dice que deberíamos deshacernos de suposiciones innecesarias y superfluas. Eso es lo que propongo que hagamos en este caso.